¿Qué tal, mi gente? Estamos por aquí en otro nuevo video y como vieron en el título, hoy les vamos a enseñar a cambiar el serial de tu dispositivo, porque ahora lamentablemente Apple le ha hecho un bloqueo, por así decirlo, a este tipo de bypass. Ya anteriormente se podían hacer sin la necesidad de cambiar el serial, pero ahora es obligatorio hacer un cambio de serial para hacer un bypass hello desde el iPhone 6S en adelante. El único problema es que si tienes un iPhone 6S no podrás cambiar el serial si no tienes un cable mágico. ¿Cuál es el cable mágico? Te lo dejaré en pantalla para que sepas cuál es ese cable. En fin, lo primero que tenemos que hacer para cambiar el serial con esta aplicación de Broker Disk gratis es registrar tu dispositivo. Una vez le des aquí donde dice registrar, te va a salir esta página. Copiamos esto y simplemente entramos a la página y pegamos ese serial. Bueno, ese código que te sale ahí, ya está registrado tu dispositivo. Si te sale aquí en rojo, a veces no importa, puedes seguir haciendo el proceso. Simplemente reconecta el dispositivo y ya con eso debería funcionar. Pero en fin, lo que pasaba es que si intentabas el primer paso de esta herramienta, que es déjame ver, generar activación ticket, le das start y le das a generar files, normalmente no te deja. Vamos a ver si me da el mismo error. Aquí dice, ve, que tengo que cambiar el serial. Vamos a presentarlo de nuevo, que lo quité muy rápido. Entonces aquí está, considere cambiar el serial. Ok, ese es el error que vamos a solucionar ahora. Normalmente ese se solucionaba simplemente dándole a server dot, y aún así como quiera sale el mismo error. Entonces aquí no me deja darle para atrás, creo, así que voy a tener que cerrar la aplicación y abrirla de nuevo. Abrió la aplicación, el dispositivo debería reconocérmelo. Si no lo reconoce, le damos aquí donde dice Fix Driver y esperamos unos segundos a que reconozca el dispositivo. Tuve que armar un dispositivo, por eso está la pantalla todo fea ahí. Tuve que armar un dispositivo de eso que tenía guardado porque no tenía dispositivo para hacer la prueba. Pero ahí está. En fin, ya estando el dispositivo en línea, por así decirlo, enlazado, vamos a darle donde dice Option y vamos a darle donde dice Change Serial Number. Se supone que aquí debería salir el botón de Start disponible para yo darle a siguiente, pero no me sale. Vamos a desconectar el dispositivo y vamos a conectarlo de nuevo a ver qué está pasando aquí, señor. Siempre cierren las aplicaciones, señor. Eso me faltó a mí, así que cerrarlo. Nunca dejen otra aplicación que no sea la que están usando. Ok, ya me deja. Le doy a Start y le doy a siguiente. Ahora se va a colocar el dispositivo en modo Recovery. ¿Esto para qué? Para desde ahí entrar en modo DFU, pero el modo DFU tiene que ser manualmente. Entonces, una vez estando así en modo Recovery, a ver que se enfoque bien en la cámara. Déjame moverla un poco, señores. Ok, entonces, estando así, cuando le demos Start, debemos presionar el botón de Power y el botón de volumen abajo al mismo tiempo. Esto es para el iPhone 8 Plus y el 7 Plus y el X. Si tuvieras un iPhone 6 Plus, sería el botón de Home y el botón de encendido. En fin, le damos Start, presionamos al mismo tiempo, rápidamente. Y cuando llega a 0 la primera cuenta regresiva, soltamos el botón de encendido y dejamos solamente el botón de volumen abajo presionado hasta que la cuenta regresiva se quite. Ahí ya se quitó y ya estamos en modo DFU. Recuerden, antes de hacer todo esto, tienen que tener algo en cuenta. Tienen que tener todos los drivers al día para que esto funcione, señores. ¿Y cómo haces esto? Bueno, yo te dejaré un video en la descripción para que vayas a verlo. Entonces, una vez estando aquí, le debemos dar aquí donde dice clic R para descargar unos archivos importantes. No dice así exactamente, pero es para eso. En fin, hay algo que hay que hacer primero, que es descargar los archivos correspondientes de este dispositivo. Normalmente el iPhone 8 Plus debe verificar qué versión tiene, si tiene la 15 o la 16. En mi caso tengo la 16. ¿Cómo te das cuenta? Lo conectas a TrueTool y ya. Entonces aquí debemos darle para atrás y verificar esto, donde dice iPhone 10.5. Dependiendo del dispositivo que tengas, vas a descargar lo que sale aquí, no lo que yo estoy descargando ahora. Si tienes un 8 Plus va a ser lo mismo.
Pero si tienes un iPhone 8 va a ser diferente, ¿entiendes? Entonces tenemos que buscar eso. Entonces dice, vamos a compararlo aquí. Ok, entonces dice iPhone 10,5 y vamos a buscar. Creo que sería este. Entonces, aparte de este, por si acaso, no estoy seguro, pero vamos a descargarlo. Tenemos que entrar, o sea, tenemos que darle atrás, seleccionando esta carpeta. Dice Príncipe Tony, algo así. Entonces, buscamos donde dice Purple. Y buscamos esa carpeta. Y vamos a descargar el mismo archivo con el mismo nombre. No es igual, simplemente tiene el mismo nombre. Aquí está, como ven, le damos un clic y vamos a descargar ese archivo. Entonces, una vez descargado los dos archivos correspondientes para hacer este proceso, es simple. Vamos a cerrar la herramienta por si acaso para que no haya errores. Sí, lo quiero cerrar. Ok. Entonces, vamos a seleccionar esos dos archivos. Lo copiamos. Y luego vamos a la carpeta de Broker Randis y la llevamos donde dice boot. Y pegamos aquí. Ahí está. Como ven, ya están ahí y cerramos esta carpeta. Entonces luego volvemos a ejecutar la herramienta de Broker Randis y ya. Ahora sí podemos hacer el proceso de lo que es el cambiado de serial. Esto se hace para colocar el dispositivo en modo púrpura. Estos archivos son importantes, si no te va a dar un error y nunca va a entrar a ese modo. Yo creo que va a haber que sacarlo de modo DFU, porque creo que no me lo va a reconocer así. Le voy a dar Fix Driver y le voy a enseñar por si acaso si el dispositivo se queda en modo DFU para el iPhone 8 Plus. Es de esta manera. Si te queda en negro la pantalla, no te asustes. Simplemente no la voy a dar porque ya me deja la opción de darle siguiente, pero le da volumen arriba, volumen abajo y dejas el botón de encendido presionado hasta que se salga de ese modo. ¿Cómo tú te das cuenta? Cuando ya la computadora sale el sonido de que se desconectó. Tú sabes ese sonido, me imagino que todo el mundo lo conoce. O si simplemente te quieres dar cuenta, entra a True Tool y espera que ya deje de reconocerlo y suelta el botón de Power y espera que encienda. Si no enciende, tú lo enciendes normalmente y así sale de ese modo. Entonces ya vamos a darle Start, le das a Boot Device y esperas a que el proceso se complete. A veces falla aquí, se queda como a mitad de camino, pero normalmente yo pienso que eso es por los drivers, señor. Pienso que sí. Así que si te pasa eso, ve el video de los drivers, reinstala todo, reinicia la computadora e inténtalo de nuevo. Aquí se me salió del modo DFU. Creo que hay que esperar que la carpeta se descomprima bien. Ahí se me quedó atascado, como vieron. Y simplemente lo voy a volver a hacer. Así que no se preocupe si pasa eso, es normal. Entonces ya le dimos a Boot Device y vamos a esperar a ver si todo sale bien ya. Si no sale bien, entonces voy a tener que comprobar los archivos que descargué, porque es posible que haya descargado algo que no es. Bueno, ya parece que sí, ya está funcionando. Ya después que pasa de la mitad, ok, falló. Me apresuré. Vamos a hacerlo de nuevo, señores. Esto es normal que pase. Voy a reparar los drivers y voy a volver a hacerlo de nuevo. Ok. Lo que hice fue darle Start de nuevo e intenté. Y parece que ahora sí está funcionando. No reparé ni siquiera los drivers. Aquí se están instalando los drivers, la misma herramienta.
Si te sale eso, tienes que darle a instalar. Instalar, no te asustes porque sale la pantalla en rojo, no te preocupes. Ok, ahora sí entró en modo púrpura. Ok, entonces le damos a siguiente una vez esté el dispositivo así, aunque eso no se ve en modo púrpura, eso se ve verde, pero no te preocupes por eso. Aquí este serial que sale aquí nos da la misma herramienta, pero hay un fallo aquí. Aquí debe salirme el puerto que tiene el dispositivo y no me sale. Esto también debe deberse a un error de driver, así que tengo que solucionar esto y más adelante le explicaré cómo lo solucioné. Ok, simplemente esperé unos segundos, le di a refresh muchas veces y me salió el puerto que corresponde para eso. Si no te sale eso, no podrás cambiarlo. Entonces por eso te dejaré el video de los drivers aquí abajo en la descripción del grupo, en la descripción del video, señores. Entonces este serial te lo pone automáticamente, no es como que tú tienes que cambiarlo ni nada de eso. Entonces le das aquí donde dice Chang'e SN y ya el serial se va a cambiar, señores. Sí, y ya se cambió. Si el dispositivo ahora, una vez tú le cambias el serial, se queda como reiniciándose o no sube, lo que sea, simplemente colócalo en modo recovery y entra a TrueTool y restaura tu equipo y ya puedes hacer el proceso del bypass normalmente. Entonces, si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like para más videos así. Adiós.